Querida familia de Centro de Vida Lomas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a pasar este tiempo juntos. Mi nombre es Omar Sabag y bueno, vamos a platicar acerca de nuestra lección de Casa de Vida de hoy. Pero antes que eso, ¿qué te parece si juntos ponemos este tiempo en manos del Señor? Padre precioso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu precioso Espíritu Santo que has puesto en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por nosotros, Señor. Hoy tenemos acceso a la vida eterna, a tu presencia, Padre, a tu Santo Espíritu que mora en nosotros y a tu palabra revelada, Señor. Tu palabra es la única verdad capaz de transformar nuestras vidas. Así que es precioso Espíritu Santo, te pido que llenes de vida tu palabra hoy, que expliques al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas esta palabra y la reveles, que haya cambios, transformaciones en las vidas de ellos, Señor. Te lo pido, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, vamos a ver la clase 49. Como ustedes saben, hemos venido viendo una serie de principios y hoy toca un principio igual que todos, súper importante, pero sí me parece que es un principio del que hemos hablado o de lo general se habla poco y es muy importante hablarlo. Es muy importante explicarlo a la luz de la palabra, no en la opinión personal de nadie, que es el principio del diezmo. Un principio importantísimo en la palabra de Dios y es algo creado por Dios para tu bendición y no solo para que tú seas bendecido, sino para que seas de bendición para los demás. Entonces vamos a empezar, si te parece, con el verso clave. Tenemos aquí en Hebreos 7:2, en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 2, dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Fíjense, aquí está hablando del famoso Abraham, dando diezmos, dice, de todo, no de una parte, de todo. Ahora, Abraham fue bastante tiempo antes que Moisés, porque Abraham, digamos que fue la persona que Dios usó por gracia para fundar Israel. Digamos que fue el primer habitante de Israel. Hizo todo un pueblo el Señor a través de un hombre, de Abraham. Tiempo después vino Moisés. Moisés vino cuando este pueblo ya había ido a Egipto por comida y fue esclavizado 400 años. Y ahí viene Moisés a traerlos de vuelta a la tierra prometida. Entonces estamos hablando de un periodo de tiempo súper grande entre Abraham y Moisés. ¿Y sabes qué? Ya se hablaba del diezmo. Ya se hablaba del diezmo desde las épocas de Abraham. Fíjate, el objetivo de la lección es que entendamos, pero con un entendimiento espiritual, que el Espíritu Santo te revele lo que es el diezmo, lo que hay detrás del diezmo, el corazón que hay detrás del diezmo. ¿Sabes que cuando tú diezmas estás honrando a Dios? Estás poniendo a Dios en un lugar especial. Y la idea es que acabamos o entendamos últimamente que todo viene del Señor. Todo lo que tú tienes viene de Dios. No hay absolutamente nada que no tengas hoy que Dios no te haya dado a ti. El diezmo se trata de traer en un corazón agradecido una parte de lo que Dios ya te dio para su reino, para sus propósitos. Entonces fíjense, como decía anteriormente, a lo largo de la historia el diezmo ha sido un tema de debate entre los creyentes. ¿Por qué un debate? Porque ¿sabes qué? Cuando se trata del dinero, cuando se trata de dar dinero, siempre va a haber opiniones, ¿sí? De cuánto, de cómo, si es de la ley, que si no es de la ley, que si el diezmo es del Antiguo Testamento, es del Nuevo, que no es del Nuevo, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante por qué no está ese mismo debate en otros temas y sí en el diezmo. ¿Sabes por qué? Porque hay dinero. Porque aquí estamos hablando de lo que te toca a ti darle al Señor. ¿Y sabes qué? El enemigo no quiere que lo hagas. Va a dividir cuantas veces tenga que hacerlo con opiniones diversas al reino de los cielos. Pero por eso tenemos la palabra de Dios. La verdadera palabra profética de Dios está aquí, la palabra segura,
La verdad absoluta está en su palabra para que no tengamos que ver opiniones. Y entonces fíjense, en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, donde ya hablamos de Abraham, donde Abraham dio sus diezmos sin que una ley se lo pidiera. Nadie le pidió a Abraham hacer, él lo hizo de su corazón, pero Abraham ya tenía una comunión con Dios. Claramente el Señor le había enseñado ese principio, sino de dónde lo sacó. Y en la ley de Moisés, siguiendo en el Antiguo Testamento, ya viene estipulado como parte de la ley, que tú diezmaras. Eso ya viene en la ley de Moisés. Entonces el pueblo de Israel lo hacía en gran medida, pues porque era un mandato. Y eso es lo que hace la ley. La ley lo que hace es hacer las cosas por ley, ¿no? Por querer seguir una regla, pero en el Nuevo Testamento se sube el estándar. Porque el Señor te dice, no lo harás por ley, sino lo harás por un corazón agradecido. No solo el diezmo, sino dar. Amar, que es dar. ¿Estás de acuerdo? Lo haces por un corazón alegre, lo haces con un corazón agradecido. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 9:7. Acompáñame, por favor, a ese versículo. 2 Corintios, capítulo 9, verso 7. Fíjate lo que dice. Ponérmelo a este lado. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí el Señor ya trae a la mesa un elemento que es tus motivaciones. No solo el dar, por cómo dar. Si te das cuenta, nuestro Señor Jesús elevó el estándar a no solamente una obligación de que tengas que dar un 10% o tu diezmo, sino es, ¿sabes qué? Da como lo propusiste, pero dalo con un corazón alegre. No vengas a dar a mi casa con tristeza o con temor, porque ¿qué le estaríamos diciendo al Señor? Si tú estás consciente que todo lo que tienes, Dios te lo dio, imagínate, piensa, todo lo que tienes, Dios te lo dio. Y ese que te lo dio todo, te pidiera algo, ¿no se lo darías? Si alguien pagara todas tus deudas, imagínate hoy, vamos a poner un ejemplo real. Si alguien llegara y pagara todas tus deudas, y esa persona que pagó todas tus deudas, te pediría, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar con que me des de comer? ¿O me pudieras ayudar con este favor? No lo harías. Si te pediría algo, lo que fuera, no lo harías. Lo harías con gusto, le dirías, claro, ¿en qué te puedo servir? Pero el enemigo engaña, familia. Acuérdense que el enemigo es un engañador y nos hace creer que lo que tenemos es nuestro. Entonces, cuando nos piden y nosotros creemos que es nuestro, hay un esfuerzo para dar. Ese esfuerzo se puede ver expresado en temor, se puede ver expresado en tristeza o en diversas cantidades de expresiones. El punto es que cuando tú sabes que lo que tú tienes no es tuyo, sino que alguien, el Rey de los cielos, te lo dio todo. Cuando el Rey de los cielos te dice, tráeme tus diezmos y tus ofrendas, deberíamos de ir con gusto y con gozo a bendecir con nuestros diezmos, con nuestras dádivas, ¿no? Eso es lo que espera el Señor. Ahora, ¿qué es el diezmo? Ya la palabra en sí, el diezmo significa décima parte, punto. Y en la palabra de Dios viene cuando el Señor lo pedía. Vamos al libro de Levítico juntos, si te parece. En el libro de Levítico, que es uno de los primeros libros, es el tercer libro de la palabra de Dios. Si tú te vas al verso 27, al versículo 30 y 32 vamos a leer. Fíjate lo que dice. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es? Fíjate lo que dice. El diezmo de la tierra. Todo la tierra que tengas, más su fruto, más su semilla, todo eso es de Dios. O sea que dentro de lo que Dios da, Él dice que de todo lo que Él te da, el 10% es de Él, solamente que lo hace pasar por ti. Es de Él, pero lo hace pasar por ti. Ese 10%. Y dice en el 32, y todo diezmo de vacas, de ovejas, y todo lo que pasa bajo la vara del diezmo será consagrado a Jehová. Y ahí es cuando nosotros vamos y lo regresamos. En estos dos versos lo que el Señor te dice,
De todo lo que yo te he dado, digamos que el 90% es tuyo. Pero del 100% que yo te he dado, hay un 10 que aunque te lo doy, es mío. El diezmo, familia, lo que evalúa en ti y en mí es la obediencia, no generosidad. Porque desde el principio el Señor dijo, el 10% de todo lo que yo te dé a ti es mío, aunque te lo doy. Quiero ver que lo traigas de vuelta. Es como cuando las mamás nos mandaban a la tiendita cuando éramos niños y te decía, quiero que me traigas el cambio y el ticket. Quiero ver tu obediencia. Que me trajiste lo que te compré y el cambio exacto. No es que tu papá o tu mamá no te quieran dar 3 pesos. Es que estaban enseñándote obediencia. En tus manos iba algo que no era tuyo. A lo mejor tu papá te podía decir, tú cómprate unas papas, cómprate un refresco, está bien, pero me traes el cambio. Lo que el Señor quería ver es que le trajeras el cambio. Tu papá quería ver qué estaba midiendo tu obediencia. El diezmo es así. Es con la ofrenda con la que el Señor mide tu generosidad. Porque sabes una cosa, la ofrenda la das de tu 90%. Y ahí tú propones en tu corazón cuánto dar. Pero el diezmo es del Señor. Y el Señor quiere que lo traigas de vuelta. Y que tú te des cuenta si eres o no obediente. Dios no se tiene que dar cuenta, Él ya sabe. La prueba es para ti. Es para que tú te des idea. Entonces, sigamos. Es la 10ª parte de algo. Bajo la ley, el diezmo le pertenece a Dios y consiste en darle el 10% del producto de nuestro trabajo. Es dar a Dios lo primero de lo primero y lo mejor. No solamente es el 10%. El diezmo es una primicia. Es el primer 10%. Es traerle lo primero y traerle lo mejor al Señor. Darle el diezmo es reconocer que Él es la fuente de provisión, lo que les decía anteriormente. Él es la fuente tuya. ¿Sabes qué significa paternidad? Uno de los significados de paternidad es fuente de provisión. Tú reconoces la paternidad de Dios cuando tú reconoces que todo Él te lo da a ti. Fíjate lo que dice 2 de Crónicas 31:6, acompáñame. 2 de Crónicas, capítulo 31, verso 6. Decía, también los hijos de Israel y Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, las ovejas, trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová, y los depositaron en montones. Era una práctica por ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Pero el hecho de que tú y yo no estemos bajo la ley no significa que el diezmo perdió importancia y las ofrendas. ¿Sabes una cosa? En el reino de los cielos todo se trata de dar. En el reino de los cielos se recibe por consecuencia, no por origen. ¿Qué me refiero con esto? Muchas veces en nuestras vidas, y yo fui así mucho tiempo, yo no daba hasta que yo recibiera. Eso es querer recibir por origen. Es decir, yo originalmente recibo porque alguien me da. En el reino de los cielos es completamente al revés. Tú das por origen, por principio, por convicción. Recibir es consecuencia. Por eso la palabra dice, da en la medida que quieras recibir. O mide con la vara que tú quieras ser medido. Por eso, fíjate lo que dice Deuteronomio 8, 17 y 18. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. ¿Cuántas veces, familia, nos ha pasado creer que los logros que tenemos y las posesiones que tenemos, y no me refiero solamente a las posesiones físicas, qué tal los títulos que tenemos? ¿Qué tal cosas que tenemos que no son a veces tangibles como esta mesa? Si no es reconocimiento, si no es una reputación o un nombre o un título, y las cosas físicas que hemos dicho tantas veces, me las gané con el sudor de mi frente, decimos. ¿Sabes? Eso es creer que tú has generado tu riqueza. Y es un grave error. ¿Qué dice la palabra al respecto? Dice, no, acuérdate de Jehová tu Dios.
¿Sabes? Cuando tengas todo eso de lo que estamos hablando, todos esos títulos, reconocimiento, reputación, dinero, lo que sea en que hayas prosperado. Dice, no vayas a decir, aquí lo dice la palabra, Deuteronomio 8, verso 17, no vayas a decir en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Tú no podrías ir a trabajar si Dios no te da el oxígeno y las fuerzas para hacerlo. Tú no podrías ser bueno en tu trabajo si Dios no te da la inteligencia que te dio. ¿Tú qué hiciste para tener esa inteligencia? Cero. ¿Tú qué hiciste para respirar? Es un regalo de Dios. Tu trabajo es un regalo de Dios. Tu familia es un regalo de Dios. Tu salud es un regalo de Dios. Todo viene de Dios. No podríamos hacer nada sin su bondad. Cuando entendemos eso, iremos generosos, alegres, a decirle, Señor, aquí está lo tuyo, Señor, que es el diezmo. Y aquí está lo mío, de lo que tú me has dado, de lo que viene de mi corazón, mi ofrenda, Señor. Sigamos, familia. Fíjate lo que dice. ¿Qué más acerca del diezmo? ¿Qué más es el diezmo? Bueno, el diezmo es provisión. El diezmo es igual a provisión para ti. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Dice, traed todos los diezmos del alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Aquí quiero hablar de varias palabras, fíjate. Otra vez dice todos. Traer todos los diezmos. ¿Y por qué creo yo que el Señor muchas veces que habla de los diezmos dice todos los diezmos? Porque el enemigo engaña y entonces hace que nosotros a veces traigamos algunos diezmos, no todos los diezmos. A veces tenemos ideas preconcebidas como, bueno, yo no traigo el diezmo a la iglesia, pero yo le doy a los pobres, o les compro comida a los pobres afuera, o les doy en la calle. Por eso creo yo que el Señor, el Espíritu Santo, a través de los diversos autores de la Biblia, cuando habla de diezmos, muchas veces pone todo el diezmo. Porque es como cuando, regresando al ejemplo de cuando eras niño y te mandaban a la tiendita, el Señor, tu padre o tu mamá te dijera, tráeme todo el cambio, no una parte del cambio. ¿Qué está midiendo tu madre en ti? Tu obediencia. Todo el diezmo es la 10ª parte de todo el fruto que genero. ¿Qué es el fruto? Si yo trabajo en una empresa, es de mi sueldo. Mi sueldo es mi fruto, digamos que es mi utilidad, porque no es una empresa la que yo tengo. Si fuera una empresa sería de la utilidad, pero para los que somos empleados en una empresa, pues es de la utilidad que generamos en nuestro sueldo. Y el sueldo incluye si tienes un bono, ese incentivo, todo lo que llega a tus manos que el Señor te manda, el 10%. Todos los diezmos, dice, tráeme todos los diezmos al alfolí. El alfolí, digamos que era el almacén o el lugar donde se guardaba la comida para el sostén de la iglesia. ¿Esto qué te dice? Que el diezmo, uno de los propósitos que tiene es sostener a la iglesia, que Dios puso en ese lugar para alimentarte a ti y alimentar a esa comunidad. Ahí hay gente que trabaja de tiempo completo. Ahí hay gente que a lo mejor tú no te das cuenta, pero tú vas a la iglesia y ves que todo está limpio. Alguien lo limpió. Hay gente que organizó las mesas, las sillas, gente del audio, del video, y aunque mucha gente que está en la iglesia somos voluntarios, hay gente que no es voluntaria, hay gente que trabaja en nuestra iglesia y vive de nuestra iglesia. Y ahí hay un sostén necesario, hay que pagar una renta, hay que pagar luz, hay que pagar los gastos de la iglesia. También el diezmo ayuda a la iglesia, Dios lo creó para que la iglesia se sostenga. Y fíjate, te voy a decir una experiencia personal, a mí el Señor una vez me explicó algo del diezmo. Eso es algo que pasó en mi experiencia. El Señor me dijo un día, ¿tú crees que yo no podría mandar el sostén de mi iglesia sin ti? ¿Tú no crees que tengo el poder suficiente para hacer que en todas las iglesias del mundo apareciera dinero en sus cuentas para que se pudieran sostener? Dijo, pero escogí que fuera a través de ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere bendecir a ti. Si Dios pasa su bendición a través de ti, de ida y de regreso, quiere decir que eres un instrumento confiable de Dios y Dios te va a bendecir. La obediencia tiene recompensa. La obediencia tiene recompensa.
Y el Señor me enseñó ese fluir. He decidido que mi recurso a mi iglesia pase por tus manos y regrese por tus manos, para que en ese regreso yo pueda bendecirte a ti y a toda tu casa. Es como si el Señor me dijera, créeme, hijo, no te necesitaría. Podría hacerlo sin ti, pero decidí hacerlo a través de ti, para bendecirte a ti y a tu casa. Yo te tengo que decir que llevo muchísimos años de mi vida, gracias a Dios, con esa revelación que mis padres me enseñaron primeramente, mis pastores después. Y ¿sabes qué? No puedo decir que no ha habido provisión suficiente y más que suficiente, año con año con año. En mi casa, siempre, nunca ha faltado nada. Y hemos tenido tiempos de mala administración, donde nos hemos endeudado, pero eso es un tema de administración, donde hay que pedirle a Dios sabiduría, pero digamos que no ha bajado la bendición del cielo a mis manos. Nunca ha parado, siempre ha venido, gracias a Dios, y le doy la gloria a Él por eso. Después el Señor me vino a enseñar sabiduría para administrarlo y multiplicarlo, ¿no? Pero nunca ha faltado en mi casa absolutamente nada, y yo sé que es porque mi Padre permitió ese fluir de ida y de vuelta acerca del diezmo. Eso es el alfolí. Dice el Señor, traigan a mi casa para que mi casa sea sostenida. Yo quiero que mi casa sea sostenida, y luego dice algo increíble. Pruébame en esto. ¿Qué significa pruébame? Pruébame es el Señor diciéndote, mira, hazlo un tiempo. Y si no, deja de hacerlo. Si no, abro las ventanas, pero otras versiones dicen las compuertas de los cielos. En lo personal creo que la palabra correcta es compuertas. Compuerta es la puerta de una presa. Ventana puede ser una ventana pequeña. Dice, si no, abriré las compuertas. El Señor no da cosas chiquitas. El Señor da en sobreabundancia. Así como dice aquí. Ve, dice, y daré bendición hasta que, pudo haber puesto hasta que abunde, pero puso hasta que sobreabunde. Esa es la forma de dar. Tú te darás cuenta cuando Dios dio, porque va a ser más de lo que pediste, más de lo que imaginaste. Va a sobreabundar. Entonces, el diezmo es provisión, pero sabes que el diezmo es protección. El diezmo es espiritual, es una protección espiritual. ¿Sabes por qué? Porque suelta la gloria de Dios en tu vida y te saca de la maldición. Fíjate lo que en 1 Timoteo 6:10, acompáñame ahí por favor. 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6, versículo 10, ¿qué dice? Dice, porque raíz de todos los males es amor al dinero, los cuales codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de dolores. El amor al dinero, tanto la avaricia, tanto el avaro como el que codicia, que no es lo mismo, ¿no? Codiciar es algo que no tienes y quieres tener, y avaro es el que tiene y no quiere dar. Cualquiera de los dos es una expresión de amor al dinero. Y amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso creemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, que el diezmo es protección. Y no solamente lo creemos, sino que lo dice. Fíjate lo que dice en Malaquías 3. Estábamos leyendo ahorita Malaquías 3. Fíjate lo que dice en el verso 11. Ahorita leímos hasta el 10. Ahora fíjate lo que dice el 11. Reprenderé por ti. O sea, tú no lo vas a hacer. Reprenderé al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios reprende a eso o aquello que está haciendo que el fruto de tus manos, o sea, tu sueldo, lo que ven, se vaya entre las manos. ¿Sabes que el Señor tiene el poder para reprenderlo y también para darte sabiduría? Porque una forma de reprender al devorador es Dios dándote sabiduría. Un arma tremenda del conocimiento. Darte sabiduría para administrar y por consecuencia reprender al devorador. Muchas veces es nuestra propia carne, familia, es nuestra propia alma devorando lo que traemos en nuestras manos. Son los propios deseos, la insatisfacción, la falta de contentamiento, las ganas de que seamos aprobados por alguien, la que nos roba los frutos de la tierra. Entonces dice, Señor, yo reprenderé al devorador. Y creo que una forma en que Dios lo hace también es dándote sabiduría
para administrar lo que tienes. ¿Qué más es el diezmo? Vimos que es provisión, es protección, pero también es una forma de adoración. Fíjate Deuteronomio 16:16, familia, acompáñenme. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, donde termina el Pentateuco. Deuteronomio, capítulo 16, verso 16, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Son las 3 veces que tenía que aparecer todo varón. Y ninguno, dice. ¿Cuántos? Ninguno. No dice alguno. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Presentarte con tu padre con las manos vacías es una deshonra a tu padre. Familia, no lo hacemos en lo normal, en lo habitual. No vas a una fiesta y típicamente llevas algo. ¿Por qué llevas algo? ¿Por qué llevas un postrecito, un refresquito? ¿Por qué no quieres llegar con manos vacías? Porque te daría pena hacerlo. ¿Y por qué con el Señor no nos da pena? Porque el enemigo engaña para deshonra. Engaña las cabezas, ¿me explico? Tenemos más compromiso en nuestras relaciones sociales que en nuestra relación principal con el Señor muchas veces. Por eso diezmar es una forma de adoración, porque le traes al Señor lo primero y lo mejor de tu vida, que es el diezmo, se lo presentas cuando vienes a su casa. Además de ser provisión, protección y adoración, el diezmo también confirma que estás en pacto con el Señor. Fíjate, por medio de Jesucristo, para aquellos que dicen que el diezmo se terminó en el Nuevo Testamento, hay una parte de la iglesia que opina eso. Recordemos Hebreos 7, donde habla de que Abraham, después de ganar un botín, vino a diezmar de eso ante un sacerdote y un rey que se le apareció en el camino. Vamos a leerlo juntos. Acompáñame por favor a Hebreos 7. Fíjate qué tremendo esto. Hebreos 7. Vete al libro de Hebreos, capítulo 7. Fíjatelo. Se llama el sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Y lo llama sacerdote, pero también lo llama rey. Fíjate qué interesante, dice. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Abraham venía de derrotar a unos reyes. Abraham no era un soldado. Abraham no era un guerrero. Pero Dios le dio la victoria ante varios reyes y le dio el botín. Dice, venía de ganar fruto, ¿no? De ganar utilidad, digamos, que es el botín. Y le bendijo. Este sacerdote, este rey lo bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, le dijo. Otra vez, de todo. ¿Te das cuenta? Cuyo nombre, el de Melquisedec, significa, fíjate, primero, rey de justicia. ¿A quién te suena? Rey de justicia. Y también rey de Salem. Y también rey de paz. ¿A quién te suena? ¿Quién tiene el principado de la paz? Por eso se le dice el príncipe de paz. ¿No es Jesús? ¿Quién es el rey de justicia? ¿No es Jesús? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Fíjate, no tiene principio de días. O sea, quiere decir que está hablando de alguien eterno. Tampoco tiene fin. No tuvo principio, no tuvo fin. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sabes de quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesús. O de un tipo de nuestro Señor Jesús. ¿Y a quién le diezmió Abraham? A nuestro Señor. ¿Ya había la ley? Como dijimos al principio. Todavía no. Abraham fue mucho antes de la ley de Moisés. ¿Y entonces por qué diezmó todo a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué hizo Abraham eso? ¿Quién le enseñó ese principio de honra? Dios mismo. ¿Había ley? No había ley. Lo hizo de un corazón agradecido, porque anteriormente leímos que el Señor lo bendijo a Abraham y le dio victoria sobre esa guerra.
y le dio un botín. ¿Y qué hizo inmediatamente Abraham en cuanto vio al Señor? A este sacerdote le entregó los diezmos de todo. Ahí te demuestra que no es un tema de la ley, sino de un corazón agradecido. Dice, considerar pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín. ¿Qué tan grande era este sacerdote? Sabemos que Melquisedec tenía estas cualidades similares al Señor Jesús. En lo personal creo en mi corazón que era nuestro Señor Jesús ahí parado enfrente de Abraham. Dice aquí mismo en el verso, si nos bajamos hasta el 15, fíjate, hasta el verso 15, dice, y esto es aún más manifiesto, dice, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una victoria indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿De qué está hablando? Del nuevo pacto. Está hablando que Jesús es fiador de un nuevo pacto, familia. Él es el sacerdote del nuevo pacto. Y nos vamos hasta el 21 y dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Fíjate cómo le dicen, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, nuestro Señor Jesús. Oye, si Abraham vino y le entregó todos los diezmos de su botín a ese sacerdote y rey del orden de Melquisedec, que creemos que era un tipo de Jesús o la aparición de nuestro Señor Jesús en ese entonces, cuánto más hoy con nuestro Señor Jesús, que ya vino, dio su vida por ti, te perdonó, resucitó al tercer día y hoy está vivo a la diestra del Padre, cuánto más no traer a ese nuevo pacto los diezmos y las ofrendas a nuestro Señor Jesucristo. Vamos cerrando, familia. Diezmar, por último, te hace buena tierra también. Ahí en Malaquías 3:12, hacia el final dice, porque serás tierra deseable. Vamos a leerlo todo. Acompáñame ahí a Malaquías. Malaquías, familia, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, estábamos en el capítulo 3, vete hasta el verso 12. Estaba hablando, si se acuerdan ustedes, en el verso 11 que reprenderá al devorador. Luego se va al 12 y dice, todas las naciones te dirán bienaventurado, porque serás tierra deseable. ¿Sabes cuál es la tierra deseable? La tierra obediente. Esa es la tierra deseable. El que diezma es obediente. Generoso es el que ofrenda. Cuando diezmamos y ofrendamos somos obedientes y generosos. ¿Sabes a quién te pareces? A nuestro Señor Jesús. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, empiezas a dar fruto del carácter de Jesús. Y Jesús era obediente y era generoso. Es obediente y es generoso. El diezmo te hace buena tierra. El diezmo lo que hace es romper la tierra que esté dura, la rompe. O sea, le recuerda el diezmo a tu vida que no eres dueño de nada, que el Señor es dueño de todo y con alegría le traemos por agradecimiento y por obediencia el diezmo al Señor. ¿Sigues al Dios todo generoso? Es una pregunta que nos hace la lección. ¿Sigues al Dios todo generoso? ¿Sabes? Dice Jesús, en lo más profundo del corazón del Padre, sabe nuestro Señor Jesús que está en proveerte todas tus necesidades. Pero ¿sabes qué hacemos a veces los hijos, familia? Limosneamos a Dios. Cuando tú dices, no, es que yo no traigo el diezmo aquí, sino que le doy al pobre acá y al pobre allá. ¿Sabes una cosa? Una cosa es la limosna al pobre, que Dios te la exige y no las exige. Otra cosa es el diezmo y la ofrenda al Padre. A Dios no lo limosneamos, no le traemos lo que nos sobra. Al Señor con el diezmo le traemos las primicias, lo primero y lo mejor. Y con la ofrenda le traemos el fruto de la generosidad de Dios en mi corazón. La generosidad que fue sembrada en mi corazón va de vuelta al Señor a través de mi ofrenda. La obediencia que fue sembrada a través del nuevo espíritu que nació en mí
va de vuelta al Señor a través del diezmo. A Dios no lo limosneamos. En otras iglesias le llaman pasen la limosna. Imagínate la ofensa al Señor. ¿Cómo vamos a traerle la limosna? ¿Sabes qué es la limosna? A diferencia del diezmo. El diezmo es lo primero y lo mejor. ¿Sabes qué es la limosna? Lo que te sobra. No lo especifica la palabra, pero si tú te vas a Génesis, cuando trajeron sus ofrendas, Caín y Abel. ¿Sabes qué? Abel trajo de lo mejor que tenía, su cordero, de lo mejor. Y probablemente Caín trajo lo que le sobraba ahí, o lo que encontró en el camino. Por eso dice la palabra que Dios vio con agrado una ofrenda y con desagrado la otra. No le traigas limosna al Señor. Y no solamente se refiere al diezmo y la ofrenda, sino a tu tiempo, por ejemplo. Si me sobra tiempo, voy a la iglesia. Si me sobra tiempo, oro. Si me sobra tiempo, estoy con el Señor, leo su palabra. Siempre si me sobra, si me sobra, si me sobra. Si me sobra tiempo, diezmo, ofrendo. Fíjate esta historia que está en Marcos 12, 41, 44. Es increíble. Estaba el Señor Jesús en una sinagoga. Decidió pararse en la zona donde se depositaban las ofrendas y los diezmos. Y fíjate lo que sucede. El Señor estaba sentado, dice en Marcos 12, verso 41 al 44. Dice que el Señor estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Qué interesante, el Señor decidió sentarse ahí. Se pudo haber sentado en cualquier parte. Decidió estar ahí. Dios no estaba viendo la cantidad que ponía la gente, estaba viendo el corazón de la gente. Y aquí lo evidencia más adelante. Fíjate lo que dice. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Cuánto echaban? Mucho, dice. Y vino una viuda pobre. Fíjate nada más la descripción que el Señor escoge. Viuda pobre. ¿Qué es una viuda pobre? Es la persona en la sociedad más desamparada que hay y que menos tiene. No tiene hombres que la puedan alimentar porque es viuda. Pues tampoco tiene dinero. Podría haber una viuda rica. Una viuda pobre era la persona más desamparada en la sociedad. ¿Y qué hizo la viuda pobre? Ella podía haber echado todas las justificaciones del mundo. No tengo, no me alcanza. Dar lo que le sobraba. Pero ¿qué hizo ella? Echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Cuando pasa eso, el Señor manda a llamar a sus discípulos, porque acordémonos que Jesús, aparte de nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro amigo, también es nuestro Maestro. Y les iba a dar una de las grandes lecciones a sus discípulos, los llama y les dice, miren, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué te dice esta lección, familia? Que a Dios no lo limosneamos. Dios ve tu corazón, no la cantidad de billetes que echas. A Dios no le impresiona si traes un fajo de lana y la pones ahí en la cesta de las ofrendas. Dios sabe si estás dándole lo que sobra o le estás dando lo primero y lo mejor. ¿Y sabes qué? El diezmo es lo primero y lo mejor, no una limosna. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. El Señor dividiendo al mundo en dos. No en tres ni en cuatro, en dos. Hay quienes reparten y hay quienes retienen más de lo justo. Dios no dice que no retengas algo. Tienes que sostenerte tú, tu familia, ahorrar. De acuerdo. Pero más de lo justo es retener de más, retener el diezmo, porque no es tuyo. Dice el Señor, hay quien retiene, hay quien reparte y la consecuencia es que Dios les añade más. Hay quien retiene y la consecuencia viene en la pobreza. Fíjate qué interesante, no dice que Dios los hace pobres. En el primer caso, los que reparten, dice que les es añadido más. Alguien les añade más. ¿Quién? Dios, lo sabemos. Pero en el segundo caso, no dice que Dios los manda a la pobreza. El enemigo los manda a la pobreza. Porque el que retiene más de lo justo le da entrada al devorador a su vida y acaba en pobreza. Y termina en el verso 25 diciendo, el alma generosa será prosperada. Fíjate que dice el alma, no dice el bolsillo, no dice la cartera. ¿Sabes qué? Porque la generosidad es un tema del corazón. La avaricia es un tema del corazón, es un tema del alma.
El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. El problema de muchos de nosotros es que hemos violado los principios establecidos por Dios, como el principio del diezmo. No solamente hemos violado el principio, sino el corazón generoso y compasivo de nuestro Señor. Fíjate lo que dice Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová. Y dice, y no añade tristeza con ella. ¿Sabes qué? Hay una prosperidad que da al mundo que sí añade tristeza con ella. Pero la de Dios no añade tristeza con ellas. ¿Cómo viene? Dando. En el reino de los cielos, les decía al principio, se trata de dar por principio, por agradecimiento, por convicción, con un corazón alegre. Por consecuencia recibimos. Por eso la bendición viene cuando tú das y te enriquece sin añadir tristeza. Y acuérdate que el deseo de Dios, porque en 3 Juan 1:2 lo dice, quiere que prosperes. No estés pensando que Dios no quiere que prosperes tú porque hiciste aquello o esto. Dios lo pone en su palabra plasmado. 3 Juan 1:2 dice, amado, así empieza hablándote, amado, yo te amo. Por consecuencia, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice. No solo en lo económico, en tu alma, en tu cuerpo, en tus proyectos, en tu familia, como padre, como esposo, como hijo. Yo quiero que seas prosperado y que tengas salud como prospera tu alma, dice. Familia, el fin último de ser enriquecido por Dios no solamente es, una vez que nos enseña a administrarlo, ¿sabes qué? Multiplicarlo y llenarnos nosotros. No, se trata de ser un vehículo, un instrumento de bendición. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré a ti y serás bendición. Las dos cosas van juntas. Dios bendice a un hombre, a una mujer, a una familia, para que ellos sean bendecidos definitivamente, que puedan tener, ¿sabes qué? Sus gastos cubiertos, puedan ahorrar, invertir, pero últimamente para que bendigan a los demás. Somos bendecidos y enriquecidos por Dios para ser generosos, no se nos olvide. No para acumular y acumular y acumular, porque ¿sabes qué? El día que nos vayamos de aquí no nos vamos a llevar nada. Eso te demuestra que no eres dueño de nada. Si fueras dueño de algo, el día que te fueras de aquí te lo llevarías. Tu casa te la llevarías, tu oro te lo llevarías, tus inversiones te las llevarías. ¿Por qué no te las llevas? Yo te pregunto. ¿No te parece chistoso? No te llevas nada. Dios te bendice en la tierra cuando eres un hombre de Dios, una mujer de Dios obediente, para que tú vivas una vida próspera y para que seas de bendición para los demás. Como dice 2 Corintios 9, del 7 al 11. Dice, cada uno dé como propuso, eso ya lo leímos, en su corazón, no des con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero fíjate lo que dice el verso 8, viene la promesa, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia. No dice un tipo de gracia, toda gracia, dice, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, fíjate, teniendo siempre, no a veces, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Ya ves cómo Dios te quiere? Que no a veces, siempre tengas todas las cosas, lo más que lo suficiente. Dice, abundes para toda buena obra. O sea que después de que tú tengas todo lo suficiente en toda cosa, toda gracia de Dios, abundes en buenas obras para los demás, seas de bendición para los demás. Y dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, si tú siembras, Dios te da semilla. ¿Quieres seguir sembrando? Dios te da semilla. Pero si tú no siembras, ¿por qué Dios te daría semilla? Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de tu justicia para que seas enriquecido en todo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de ser enriquecido para todo? Toda liberalidad, con libertad y con acción, ¿sabes qué? De agradecimiento a Dios, seas libre para dar a los demás. Y eso que haga, acción de gracias a Dios. Porque cuando tú eres bendecido y luego eres generoso, toda esa gente que recibe tu generosidad le da gracias a Dios. Entonces fíjate dónde acaba todo. En alabanzas a Dios. Dios envía a un corazón obediente más bendición,
le hace que sobreabunde. Cuando sobreabunde ese corazón obediente, da a los demás y acaba la gente siendo transformada por la generosidad de Dios que pasó a través de ti. Y todo regresa a Dios con gracias y cantos de alabanza y de gratitud de toda esa gente hacia Dios. ¿Te das cuenta? El ciclo que Dios hizo. Pues familia, ¿cuál es la conclusión y la activación? El diezmo te mete al sistema financiero de Dios. El diezmo te mete a la forma que Dios diseñó para prosperar. Hay una forma de Dios y una forma del mundo. La forma de Dios incluye el diezmo. ¿Por qué? Porque te permite a ti honrar a Dios con lo primero y lo mejor, pero como les dije anteriormente, hace el Señor pasar ese recurso por ti para que regrese a su casa y pueda bendecirte en el transcurso. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a las riquezas al mismo tiempo que a Dios porque vamos a menospreciar a uno o al otro. El hombre que le sirve a Dios va a menospreciar las riquezas, al Señor de las riquezas. No al dinero, al Señor de las riquezas. El hombre que sirve al Señor de las riquezas va a menospreciar al Señor. Tú escoges dónde quieres jugar. Tú escoges cómo quieres ser prosperado, a la manera de Dios o a la manera del mundo. Lucas 16, ¿se acuerdan este famoso verso? Con esto cierro, dice, Lucas 16, verso 10 al 13, dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo más fiel. Ese es un principio. El que es fiel en lo poco va a ser fiel cuando tenga mucho. Pero el que teniendo poco es infiel por miedo a dar, o por temor, o por desobediencia, eres infiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Es un hecho. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿cómo se te van a confiar las riquezas, dice, las riquezas verdaderas? Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? Dice. Si todo lo que tenemos es de Dios y no es tuyo y no es mío, y en esas riquezas que no son mías, sino que Dios me las dio, no fui fiel, ¿cómo confiaré las que sí? ¿Cómo Dios confiaría las que sí son nuestras? Ningún siervo, dice, puede servir a dos señores. Va a aborrecer uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, familia. ¿Quieres alejarte de ese problema de servir a las riquezas? Métete al sistema financiero de Dios. Sé un hombre o una mujer de convicción. Métete al sistema financiero del Señor. Practica y decide a partir de ahora dar tus diezmos y tus ofrendas. Tráelos a la casa del Señor. Y Dios te dice, probadme en esto si no te abro las compuertas de los cielos. Es el único lugar en la Biblia donde Dios permite que lo retes. Familia, espero que haya sido de bendición para ti, como lo ha sido para mí, estar este tiempo contigo. Y si te parece, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos termine de revelar esta palabra todos juntos y que sea de una tremenda bendición para ti y toda tu casa de vida. Padre precioso, ponemos en tus manos esta palabra y te damos gracias, Señor. Gracias porque todo lo que tenemos es tuyo. Nada es nuestro. Así que agradecemos tu corazón generoso y bondadoso, Señor. Gracias por enseñarme a dar como lo haces tú, Señor. Gracias por no dejarme igual. Desde que moras en mí has venido transformándome, Señor. Y hoy me estás invitando a dar ese paso, Señor. De ser como tú, ser generoso, Señor. Ser obediente. A dar y a bendecir. Para recibir por consecuencia y no al revés. Espíritu Santo, revela esta palabra a todos mis hermanos y hermanas que la escuchen, que sea de bendición. Y tu palabra dice, Señor, que tú nunca envías tu palabra y regresa vacía a ti, sino que tú envías tu palabra, cumple su propósito al cual fue enviada, Señor, y luego regresa a ti, Señor. Que cumpla tu palabra, su propósito para el cual la enviaste hoy, Padre, en el corazón de toda nuestra iglesia, nuestros hermanos en las casas de vida, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Omar Sabag. Nos vemos pronto. Hasta luego.